Buenas tardes, estudiantes. Quisiera en esta tarde, bueno, saludarlos y agradecerles por su tiempo y por su atención a esta clase que se llama Cadena de Transmisión de la Enfermedad. Los objetivos eh, de esta clase son que el estudiante reconozca la importancia de la cadena epidemiológica, que identifique los eslabones de la cadena epidemiológica y que analice la relación entre los diferentes elementos que conducen a la aparición de una enfermedad transmisible. Esta clase y sus conceptos busca ordenar los eslabones e identificar los puntos principales de esta cadena o de esta secuencia que se establece por una interacción entre la gente, el huésped y el medio. Hay definiciones que son importantes, como la de infección, que es la entrada y desarrollo y multiplicación de un agente infeccioso en el organismo de una persona o un animal. La fuente de infección, que es la persona, el animal, el objeto o sustancia, desde donde el agente infeccioso pasa a un huésped. Bueno, eh, es un portador, el periodo de incubación también, que es el intervalo de tiempo que transcurre entre la exposición de un ser vivo o un agente infeccioso y la aparición del primer signo o síntoma de la enfermedad. Hay también un concepto importante que es el periodo de latencia, que es el intervalo de tiempo que transcurre desde que se produce la infección hasta que la persona se vuelve infecciosa. Hay también el concepto de un periodo de transmisibilidad o infecciosa, que es el intervalo de tiempo durante el cual el agente infeccioso puede ser transferido directa o indirectamente de una persona infectada a otra persona, de un animal infectado a un ser humano, o incluso de un ser humano infectado a un animal. Inclusive, pues, pueden ser insectos artrópodos. Esta es la cadena epidemiológica, bueno, donde se supone que hay un agente causal, un reservorio, ¿verdad? Una puerta de salida eh, de, de ese agente. Hay un modo de transmisión, como esto se transmite de un ser vivo a otro. Hay una puerta de entrada en el nuevo huésped que puede ser, digamos, por diferentes lugares de entrada. Y existe también en esta cadena lo que se llama la susceptibilidad del huésped, ¿verdad? Que es un concepto eh, muy importante en esta cadena. Entonces vamos a decir que un agente causal, bueno, es un factor que está presente para la ocurrencia de una enfermedad. Este agente causal puede ser un microorganismo, una sustancia química en forma de radiación, cuya presencia excesiva es esencial para que una enfermedad ocurra. El agente causal puede ser biológico, no biológico, ¿verdad? En los agentes causales biológicos hablamos de bacterias, de protozoarios, de metazoarios, de hongos, de riqueza, de virus, como el sarampión, el VIH, el ébola, el dengue, priones. Y en los no biológicos, pues hablamos de los químicos, de los físicos, que son agentes importantes, y como los pesticidas.
aditivos que tienen los alimentos, fármacos, productos que se utilizan en la industria, todos estos agentes causales no biológicos químicos. Y bueno, entre los físicos también tenemos la fuerza mecánica, el calor, la luz, la radiación, el mismo ruido, que por su intensidad también pueden ser agentes causales de enfermedad. Hay propiedades también que es importante que las discutamos de los agentes biológicos, como son su antigenicidad o la inmunogenicidad, la infectividad que estos agentes tienen, que es la capacidad que tienen de entrar, sobrevivir y multiplicarse en un huésped. Hay también una vulnerabilidad que estos agentes tienen al ambiente, es decir, que hay algunos que se pueden controlar a través de sustancias químicas o agentes físicos y terapéuticos, ¿verdad? La infectividad, como les decía, es la capacidad de la gente de alojarse y multiplicarse dentro de un huésped y producir infección, pues la patogenicidad es la capacidad de un agente infeccioso de producir enfermedad en las personas infectadas. La virulencia es la capacidad del agente infeccioso de producir casos graves y fatales. A la medida de la virulencia, ya vamos a ver una fórmula más adelante, que es el número de casos graves y fatales en proporción al número total de casos aparentes. La letalidad también es una característica frecuente que se emplea para describir la gravedad de una pandemia. La medida de letalidad es el número de casos fatales en proporción al número total de casos diagnosticados en un mismo periodo de tiempo. Los agentes biológicos y sus propiedades, ¿verdad? Bueno, como les decía, aquí podemos hablar de patogenicidad, de virulencia, de letalidad. Eso, ustedes ven que están descritas sus fórmulas, ¿verdad? Pero bueno, decimos que la magnitud y la intensidad de una infección se mide en términos de morbilidad y letalidad. Entonces aquí vemos que las infecciones pueden ser inaparentes o aparentes. Entonces, en las enfermedades aparentes también hablamos de infecciones moderadas, infecciones graves, infecciones fatales. Dependiendo de eso, pues así podemos, según esa fórmula, sacar algunos datos que nos digan cuál es la violencia, cuál es la letalidad y la patogenicidad de una infección o de un agente biológico infectante. También hay otro concepto muy importante que es el de reservorio, que es el hábitat normal en el que viven, que se multiplica o en el que crece un agente infeccioso. Puede ser un hombre, un animal, un artrópodo, una planta, el suelo, el agua, incluso una materia inanimada. Los reservorios también pueden ser humanos y también que no sean humanos, como los animales que pueden ser infectados, son reservorios para otras enfermedades que se producen en el humano, ¿verdad? Entonces hablamos de una zoonosis, que es una infección, una enfermedad infecciosa transmisible que en condiciones naturales ocurre entre los animales vertebrados y el hombre. El portador de una infección o de un agente infeccioso es un individuo o animal infectado que alberga un agente infeccioso específico de una enfermedad sin
presentar signos o síntomas clínicos de esto y constituye una fuente potencial de infección para un ser humano, es decir, alguien que sea portador de un agente infeccioso que no muestra ningún síntoma, es fácilmente alguien que puede transmitir la enfermedad porque la otra persona no se da cuenta que este portador está infectado y por lo tanto no toma ninguna medida de prevención, ¿verdad? Para evitar la enfermedad. Ustedes saben, venimos saliendo de una pandemia, pues, y este concepto era, y bueno, y de hecho sigue siendo muy importante para nosotros, porque en la medida en que nosotros utilizamos medidas de prevención, así evitamos que personas que son potencialmente infectantes o que estén sufriendo de una enfermedad que todavía no se ha manifestado con síntomas, nos infecte a nosotros, nos transmita una enfermedad a nosotros. Vemos al humano como fuente de infección. Lo que les hablaba es un portador, ¿verdad? Que puede ser asintomático, incluso una persona que nosotros la vemos sana. Hay también un portador, digamos, que está en un periodo de incubación, digamos, donde el agente biológico infeccioso ya está en su cuerpo, pero él todavía no manifiesta ningún síntoma o los síntomas son inespecíficos, ¿verdad? Y nadie sabe de qué agente infeccioso estamos hablando. Y bueno, el otro caso es cuando los portadores están en una convalescencia, ¿verdad? Que pareciera que ya las personas no son transmisores de las enfermedades, pero en efecto sí tienen la capacidad de transmitir una enfermedad, ¿verdad? La puerta de salida de la gente infecciosa son las rutas que toma la gente para abandonar al hospedero, la fuente o el reservorio. La puerta de salida puede ser respiratoria, genitourinaria, digestiva, la piel, placentaria. El modo de transmisión del agente infeccioso es, bueno, una transmisión directa que es de persona a persona y la indirecta, que hablamos de vehículos o transmisión, fomites, objetos, materiales contaminados, hablamos también de vectores, que puede ser un insecto, cualquier portador vivo, que puede ser también una transmisión mecánica, un traslado biológico por multiplicación, desarrollo cíclico y también a través del aire. La puerta de entrada, pues pueden ser las mismas, ¿verdad? De la salida del huésped, aunque hay ocasiones, ¿verdad? Que las puertas de entrada son diferentes, por ejemplo, las tan frecuentes intoxicaciones por salmonela, por una hepatitis que tienen una vía de transmisión fecal oral, pues obviamente eh, las puertas de entrada son diferentes de la manera que como, digamos, otra persona las expulsó, ¿verdad? O las evacuó de su cuerpo. Cuando una gente entra a un huésped susceptible a través de una puerta de entrada, esa puerta de entrada debe dar acceso a los tejidos, dentro de los cuales este agente infeccioso puede multiplicarse o puede incluso desprender o toxina o desprender toxinas que pueden actuar en contra de la salud y la integridad de los tejidos de esta persona susceptible, ¿verdad? De este huésped.
Entonces decimos que un huésped es una persona o animal vivo, incluyendo aves y artrópodos, que en circunstancias naturales permite la subsistencia o el alojamiento de un agente infeccioso. Para que en un individuo se produzca una enfermedad, debe reunirse una serie de aspectos estructurales y funcionales del propio individuo, ¿verdad? Bueno, se supone, ¿verdad? Que, bueno, tenemos que tener una piel intacta, membranas mucosas en buena condición, digamos. Tenemos que tener activos nuestros reflejos de tos y estornudo, ¿verdad? Que por esa vía, pues nosotros podemos descartar, digamos, algunos agentes infecciosos que se acerquen a nuestra vía respiratoria. Por eso es importante que tengamos fuertes mecanismos de defensa, ¿verdad? Naturalmente, la edad que cada quien tenga es importante, ¿verdad? En esta funcionalidad se han detectado, digamos, se han estudiado diferencias, ¿verdad? En la estructura funcional según el sexo, ya sea seamos hombres o mujeres. Así podemos responder de determinada manera a enfermedades. También hablamos de un grupo ético, familiar, factores genéticos, el estado nutricional de cada quien. Decimos que un huésped es susceptible. Es cuando cualquier persona o animal no posee suficiente resistencia contra un agente patógeno determinado que le proteja contra la enfermedad si llega a estar en contacto con ese agente. La susceptibilidad del huésped depende de factores genéticos generales de resistencia a las enfermedades y condiciones de inmunidad específicas del huésped a cada enfermedad. La resistencia, ¿verdad? Es el conjunto de mecanismos corporales que sirven de defensa contra la invasión o multiplicación de agentes infecciosos o contra los efectos nocivos de sus productos tóxicos. Entonces aquí vemos un diagrama de la cadena epidemiológica, vemos los agentes biológicos infecciosos, ¿verdad? Vemos diferentes reservorios, que puede ser el hombre, que puede ser un insecto roedor, ¿verdad? Que puede ser artrópodos incluso, el agua, la tierra, ¿verdad? Y bueno, aquí están diagramados los mecanismos de transmisión, ¿verdad? Que son por contacto directo a través de un vector. Normalmente los vectores aparecen, ¿verdad? Un vehículo por el que se puede transmitir la enfermedad o a través de gotas de saliva. O bueno, por el aire. Y ese es un hospedero susceptible, pues que tiene puertas de entrada, ¿verdad? En las que el agente biológico patógeno infeccioso puede llegar. Esa es la cadena epidemiológica del paludismo. Pues aquí podemos, como es una cadena, pues secuencial, ¿verdad? Pero bueno, aquí vemos al mosquito, ¿verdad? Pica a un ser humano susceptible. Aquí vemos también que se ve afectado el hígado, las células del hígado, donde se desarrolla todo, la gametogénesis, ¿verdad? La fertilización y la división celular. Aquí vemos el ovocito del plasmodium, ¿verdad? Los porocitos, aquí está. Otra vez el zancudo, ¿verdad? Sale el mosquito que sale, pica a este ser humano y tiene el mosquito la capacidad de ir a picar a otro ser humano y de transmitirle.
¿verdad? Toda la enfermedad que este ser humano enfermo o portador de una enfermedad padece, y es así como este vector participa en este ciclo de enfermedad, en esta cadena de enfermedad. La inmunidad, ¿verdad? Hablamos de cuando una persona inmune posee anticuerpos protectores específicos y inmunidad celular como consecuencia de una infección o inmunización anterior. Así, ella puede estar preparada para responder eficazmente a la enfermedad, produciendo anticuerpos suficientes. ¿Verdad? Los tipos de inmunidad puede ser la activa, la pasiva. La activa es inmunidad que se adquiere naturalmente, ¿verdad? Cuando hemos padecido de algunas enfermedades, por ejemplo, ustedes saben, seres humanos que hemos padecido de varicela. No volvemos a padecer de varicela, queda en el organismo, ¿verdad? Una memoria inmunológica que no permite que la enfermedad nos vuelva a atacar. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el sarampión, ¿verdad? Como ejemplo de inmunidad activa natural, ¿verdad? Y bueno, en la artificial, en la inmunidad activa artificial tenemos todas las vacunas. Y en la inmunidad pasiva, pues es el, el, el ejemplo, ¿verdad? Es en la natural, la eh, forma transplacentaria, ¿verdad? Es inmunidad transplacentaria que adquirimos de nuestra madre, que nos traslada todos sus anticuerpos y toda su fuerza para poderle hacer frente a las enfermedades, ¿verdad? Puede durar un tiempo, ¿verdad? O puede durar eh, para siempre, dependiendo de qué enfermedad o de qué condición de salud estemos hablando. Es una inmunidad pasiva, ¿verdad? Que se da también, y que puede ser artificial, y que es la que se da en suero, ¿verdad? En sueros convalecientes de personas inmunes, un seroglobulina, los sueros antitetánicos, el antihistérico, gamma globulinas, etcétera, que les decía de la inmunidad activa, ¿verdad? Que es como consecuencia de una infección o también a través de vacunas. Bueno, esta es la clase de ahora. Quiero agradecerles por su atención y espero que nos veamos mañana, y aquí les dejo la bibliografía, y cualquier duda pues estoy siempre a la orden para responderles y apoyarlos en lo que ustedes consideren. Pasen buenas tardes.